No te escuchas, Chris. Estás mutado. Oh, sí, bro, perdón. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en vivo en la página de la iglesia. Entonces, vamos a dar solamente un par de minutos más para que se conecten aquellos que aún no se han podido conectar. Y déjenme echar un vistazo por acá. A lo mejor ahorita. Rápidamente aquí en la iglesia. Hoy la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Corintios, pero esta semana vamos a terminar con lo que no vimos de Primera de Corintios capítulo 1. Y voy a explicar algunas cosas que no expliqué la semana pasada. Y vamos a ver la primera parte del capítulo 2 y ya la próxima semana terminamos el capítulo 2. Todo esto si nos da tiempo, ¿no? Nada más, déjenme asomarme porque me salió el anuncio, pero no estoy seguro que estemos ahí en Iglesia para Todos, ¿no? Sí estás, Jerry. ¿Ya tú lo verificaste? Sí. Ah, ok. Híjole, me estoy helando en mi oficina. Yo no sé qué pasó con la temperatura, pero estoy que me congelo como paleta. ¿eh? Y bueno, si alguno de nuestros amigos se quiere conectar por Zoom, ahorita les enviamos el vínculo. Lo que te pedimos es que nos mandes un mensaje privado a cualquiera de los que estamos por aquí y te mandamos la información de Zoom para que no estés batallando, ¿no? Y lo hacemos así simplemente por proteger otra vez el canal porque luego se nos pone medio interesante las intervenciones de las personas. Ok, lo que vamos a hacer, Sammy, te voy a hacer administrador y te van a salir los avisos de cuando la gente se quiera unir, porque luego ya no puedo yo estar al pendiente, ¿ok? No te escuché. Se cortó un poquito. Ok, te voy a hacer administrador porque yo no, una vez que estoy leyendo mis notas, no puedo ver quién está pidiendo unirse al grupo, ¿no? Y ahí te va a salir el aviso a ti. Y de paso. Ya está. Sí, y de paso te mando el vínculo que hay que pasarle a la gente si escriben, ¿no? Ahí, ahí está. Lo pongo aquí en el chat. De ahí lo puedes tomar. ¿Ok? Si alguien lo pide, ese es. Ok, muchachos, pues solamente vamos a dar un minuto más y comenzamos. Por mientras, saludo a los que tengo aquí en Zoom. Lupita, buenas noches, ¿cómo estás? Noemí, qué gusto saludarte, qué bueno verte por aquí. Martín, qué bueno que te volviste a conectar con nosotros. Es un placer para nosotros tenerte por aquí. Y Cris, ya vi que vas a entrar otra vez a jugar fútbol, ¿o qué? Quiero regresar. El doctor me dijo que hiciera ejercicio. No, hay que ponerse a hacer ejercicio y si no, pues ni modo, a darle unas 25 vueltas a la manzana, pero corriendo. Ándale. Sí, a mí también el doctor me dijo que me pusiera a hacer ejercicio, nada más que no tengo un lugar donde hacer ejercicio, bro. Lo que pasa es que Checo ya no se animó a meter el equipo, pastor. ¿Otra vez fútbol? Sí. Es que... Ahí andamos jugando. Sí, bueno, Sí. pues le dijiste. No, ya jugamos juntos. No, sí, yo sé, pero dijo que tú sí estabas bien pro. No. Él hasta de portero andaba, hasta bárbaro, ¿eh? Pues ahí va. Bueno, muchachos, nos vamos a comenzar, son las 8:10. Hemos tenido 10 minutos de tolerancia y ya salió el aviso en Facebook que estamos por ahí. Saludamos a Cintia, que ya está ahí sintonizada. Selene, buenas noches. Alex, buenas noches también. Y bueno, si tienen por ahí su Biblia o digital, vamos a abrirla en 1 Corintios capítulo número 1 y vamos a repetir
a lo mejor siente que vamos a repetir unas secciones que vimos la semana pasada, pero en realidad voy a terminar de explicar las cosas que no logramos ver por ahí. Entonces, si ya tienen por ahí su Biblia, quisiera pedirle a Chris si nos ayuda con una oración para comenzar este estudio, por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por compartir de nuevo con mis hermanos, por darme la oportunidad de regresar a interactuar con ellos y cultivarnos de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Cuídalos cuando salgan por el pan de cada día y que regresen con sus familias con bien. Y síguenos animando para aprender más y más de ti. Amén. Amén. Pues bueno, si ya tienen su Biblia abierta, fantástico para que ustedes vayan tomando notas de lo que vamos a platicar. El objetivo de este estudio, irnos despacio, durante los versículos, es comprender qué dice la palabra de Dios de una manera más detenida, no en el orden que nosotros queremos cuando yo los domingos hablo de manera temática, pues bueno, tengo un orden y tengo un tema específicamente estructurado para compartir. Pero cuando seguimos verso por verso de la Biblia, tenemos que desglosar exactamente qué es lo que quería decir el escritor, cuál era su circunstancia que le rodeaba. Y esto lo hago con el fin de que después ustedes, pues que no los engañen, pero a la vez poder conocer la aplicación de cada uno de estos versos en su vida. La semana pasada, por ejemplo, leíamos un verso que yo dije que no se trataba de ese verso del dinero, cuando decía que rebosante y que volvía a ti, pues realmente no hablaba del dinero. Bueno, entonces esta noche vamos a retomar el versículo 17 y el versículo 17 de 1 Corintios 1 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Y hablamos de esto extensamente la semana pasada, que el mensaje de Jesús es muy sencillo, no tenemos que andar ahí usando palabrerías al revés. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo fui con palabras muy sencillas, hablarles de la muerte y resurrección de Cristo. Y yo siento que nuestros mensajes a las personas tienen que ser muy sencillos, que la gente los pueda capturar, que los pueda comprender, que los pueda hacer parte de su vida, pero a veces por ser elocuentes, pues la gente no comprende de lo que estamos hablando, ¿no? Y la otra cosa que hablamos de este verso es que dice Pablo que Dios no le envió a bautizar, y no quiere decir que él no estaba de acuerdo con la gran comisión, o de ir y predicar y bautizar. No. Lo que quiere decir es que el bautismo, dijimos la semana pasada, que en realidad no es lo que salva a nadie ni perdona a nadie, sino es Jesucristo, ¿no? Predicar el evangelio. Ok, verso 18 dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Y aquí me quiero parar porque no le di absolutamente nada de vueltas la semana pasada. Y Pablo dice aquí que para aquellos que se pierden, aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellas personas que siguen en su vida con los ojos vendados hacia el mensaje de Jesús, dicen que el mensaje de Jesucristo es una locura, ¿no? Y quiero explicar por qué y qué quiere decir esto, ¿no? El mensaje de Cristo es que Dios amó a tanto al mundo que se hizo hombre y luego que murió para que tú no tuvieras que morir. Él murió siendo Dios, murió, y luego que resucitó y luego que ofrece una vida nueva. Y después de todo esto, él dice que nosotros tenemos que tener cambios en nuestras vidas. Y la gente dice, no, esto es una locura, o sea, esto no puede ser, es una tontería. No entienden la cruz, no entienden la forma en que Dios quiere salvarnos, ni de qué quiere salvarnos, y que Él quiere que vivamos una vida nueva. La vida nueva
todavía esto es peor para la comprensión, porque ustedes van a recordar que en Mateo 16:24, la pueden ver ahí en casa, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, cuando decimos niégate a ti mismo, es una locura cuando la gente escucha eso. O sea, deja de buscar lo que te conviene, deja de buscar siempre ganar, deja de buscar siempre tener la razón, deja de buscar ser el centro de atención. O sea, va en contra de todo egoísmo, de toda eh, eh, buscar tener una personalidad sobresaliente y va en contra de la cultura y es una locura. Dicen, ¿cómo crees que voy a dejar de ver por mí? ¿Cómo crees que voy a dejar de tratar de siempre ganar? ¿Cómo crees que yo voy a dejar de ponerme en primer lugar y que yo tengo que resaltar y yo tengo que lucirme y yo tengo que ser el centro de atención y la gente me tiene que buscar y seguir? Y ¿cómo crees que lo voy a dejar de hacer? Y eso es una locura, ¿verdad? Y eso es una locura el negarnos a nosotros mismos y encima de negarnos a nosotros mismos, tomar los propósitos de alguien más, las metas de alguien más para cumplirlas. Y estamos hablando que esta cita dice que niégate a ti mismo y toma la cruz y sígueme. O sea, no solamente es dejar de pensar en nosotros, dejar de buscar nuestros beneficios, dejar de protagonizar, sino es buscar lo que Jesús dice y la manera que Jesús dice que debemos de vivir. Y si nos concentramos en la manera de vivir de Jesús, es una vida completamente desinteresada, una vida invertida en los demás, cumpliendo la ordenanza que Dios nos da de amar a Dios y amar a las personas. Y les quiero recordar que amar no es una emoción, es una determinación, es una decisión que tomamos. Entonces, todo esto es una locura. Que tú digas, ¿sabes qué? En vez de gastarme este dinero que gané yo, lo voy a compartir para ayudar a mi prójimo, para ayudar a mi hermano. En vez de comprarme otro par de zapatos, ¿sabes qué? Voy a cooperar con la iglesia para comprar zapatos y entregárselos a la gente que es pobre, ¿no? En vez de yo, no sé, cobrar por dar un curso de liderazgo. No, le voy a ayudar a la gente a crear liderazgo y no voy a cobrar nada, ¿no? Y tantas cosas que pudiera yo definir esta noche de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, es que dentro del matrimonio, cuando yo les digo es que lo que tú tienes que hacer es negarte a ti mismo. Y me dicen, ¿cómo? Dejar mis gustos, dejar mis placeres, dejar que mi esposo, mi esposa se enseñoree de mí y dejar que se haga lo que ella o él. Y le digo, bueno, la Biblia, si tú quieres que tu matrimonio funcione, tienes que vivir clavado en una cruz y negarte a ti mismo y vivir por la felicidad de tu cónyuge. Y la gente no lo comprende. Esto es una locura. Y Jesús dice, si te niegas a ti mismo, vas a triunfar. Si te niegas a ti mismo, vas a tener un sentido de pertenencia, vas a tener un sentido de logro, vas a tener un sentido de llenura, pero si sigues concentrado en ti mismo, sin negarte a ti mismo, sin morir a ti mismo, vas a tener todo lo contrario. Porque pudiera yo decir, bueno, pues no nos dejemos a nosotros mismos y entreguémonos al placer, pues no sé, sexual. Haz lo que quieras, vive como quieras, que es lo que la sociedad nos dice, ¿no? Nos dice, no, 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 pero pues ten sexo seguro, así que te vamos a regalar los preservativos en la escuela y te vamos a dar educación sexual y en vez de decir, ¿saben qué? Lo mejor es abstinencia. Detente, para hasta que te cases. Y bueno, y tenemos una propagación tremenda de enfermedades de transmisión sexual. Hay enfermedades de transmisión sexual que, pues las mujeres, como son solteras, pues no tienen el cuidado de estar buscando atención por medio de su ginecólogo. Y finalmente, cuando tienen problemas, ya están casadas y no pueden embarazarse, pues resulta que tenían una enfermedad de transmisión sexual que las dejó ya estériles.
Y esa se llama clamidia. Y yo podría mencionar un chorro de consecuencias en la cuestión sexual, ¿no? Decimos, no, ¿cómo que me voy a negar a ver pornografía? Y hay muchas consecuencias sobre la pornografía y los hombres que se hacen adicta a ellas y se hacen adicta a la masturbación, inclusive hombres casados, ¿no? Que en vez de seguir a sus esposas y buscarlas en la intimidad, pues no, tienen más satisfacción a través de pornografía, que los lleva muchas veces a prostitución, que los lleva muchas veces a actos sexuales homosexuales, que los lleva muchas veces inclusive hasta dejar el matrimonio. Hay destrucción porque el pecado siempre va a destruir. Fíjense, hay algo bien interesante y quiero decirlo con cuidado para que me lo comprendan, ¿no? Jesús fue destruido por el pecado. Él nunca pecó, pero Jesús fue destruido por el pecado. Quiero que comprendan esto. Jesús fue molido, físicamente deshecho, irreconocible quedó. Lo clavaron en un tronco ahí y se desangró por completo y murió por nuestros pecados. Pero quiero que veas esto. Nuestro pecado, eso hace en nuestras vidas. Él se hizo de todos los pecados del mundo y a causa de todo este pecado fue destruido completamente físicamente. El pecado lo único que trae en nuestras vidas es destrucción. Cristo, les voy a decir una frase que no se les va a olvidar y no crean que estoy siendo ofensivo, ¿no? Pero Cristo fue clavado en una cruz y el pecado siempre, como dicen por ahí comúnmente, te va a clavar. O sea, te va a hacer pedazos, te va a destruir. No hay ningún pecado que en realidad te beneficie. El que tú quieras, robarte una lana y crees que te va a beneficiar. El dinero fácil, dice la Biblia, no prospera. ¿No te has fijado cómo las personas que ganan dinero fácil nunca tienen dinero? Jamás. Siempre les hace falta todo y siempre andan robando más y pidiendo más y transando más, porque el dinero fácil no dura nada. Dice la Biblia que Dios honra el dinero honrado, el dinero que se gana con arduo trabajo. Siempre el pecado va a destruir. Entonces quería nada más hacer esta comparación con mucho cuidado de que de la misma manera que Jesucristo fue destrozado por nuestros pecados, nosotros sin Jesucristo vamos a ser destrozados por nuestros pecados. Inclusive, y se los digo enfáticamente, ¿no? Cristo nos perdonó nuestros pecados, pero si seguimos reincidiendo y seguimos en el mismo pecado y no lo dejamos, ese pecado nos va a destruir a nosotros. Hablaba yo, por ejemplo, del pecado de la pornografía. Yo conozco matrimonios que han sido destruidos por ese pecado y son personas que conocen a Cristo. Que no lo obedezcan es otra cosa, pero el pecado siempre va a destruir a las personas. Tengo otros amigos que han luchado con adicciones toda su vida, pero nunca han querido alejarse de la adicción y se alejan un mes y luego que, ay, no, pues es que tenía necesidad, tuve un problema, tuve una desesperación y voy otra vez, ¿no? Estaba viendo el otro día un documental sobre una droga que es una tontería, que se come la piel de tu cara, de tu rostro, de que te desfigura, te deja como calaca y la gente lo sigue usando porque trae un placer temporal instantáneo y no lo quieren dejar. Y el pecado eso hace, destruye por completo nuestras vidas. Todo pecado es destructivo. Recuerden, la Biblia dice que nuestro enemigo nada más viene a nuestras vidas para hurtar, destruir y matar. Eso es lo único. La otra cosa, obviamente, ya hablé de esto, erosiona tu personalidad. Erosiona tu personalidad. Y puedo hablar mucho del carácter y de la personalidad en lo que pasa con tu pecado, ¿no? Y yo pudiera, por ejemplo, hablar de cómo la pornografía trastorna la mente del hombre, ¿no? Y cómo él ya no puede andar en la calle, en su trabajo, en donde fuese, sin estar con esta mente morbosa
y siempre viendo a una mujer de otra manera, imaginándose. Cambia tu personalidad, porque ya no eres esta persona inocente, esta persona que te puedes concentrar, que puedes tener una conversación con una mujer. Tú estás distorsionado por dentro, ¿no? Y obviamente el pecado arruina nuestra sociedad. ¿Pero qué dice el mundo? No, eso es una locura. Lo que debemos hacer es ser libre. Haz lo que tú quieres, lo que tus emociones te dicen, lo que produce placer para tu vida. Vive la vida intensamente. Y la Biblia no dice eso. Y continúa el verso 18. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito. Y ahorita leemos lo que está escrito, pero dice, es poder de Dios. ¿Qué poder de Dios? Bueno, varias cosas. Nos perdona el pasado. Nos quita el pecado delante de Dios. El sacrificio de Jesucristo es poder de Dios. Pero también el Evangelio es poder de Dios, porque cuando tú abres tu vida y le dices a Dios, te abro el corazón de mi vida, porque Apocalipsis 3:20 dice que Él está llamando a la puerta de tu corazón, que si tú abres la puerta, Él va a entrar a ti. La Biblia dice que Dios no mora en templos o iglesias hechas por manos humanas. O sea, en el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que Dios moraba en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo, que ahí decidía morar, no alrededor del mundo ni en las personas. Pero después de Jesucristo, Cristo dijo, ¿saben qué? Yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. No, muchas personas dicen, ay, esa palabra que... No te confundas. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios sobre este planeta. El Espíritu de Cristo sobre este planeta. Que Dios decidió que este Espíritu estuviera en todos lados. Está en todos lados. Solamente que Él respeta el interior de las personas. Y cuando tú le dices, Dios, te abre la puerta de mi corazón, entonces Él entra a ti. Por eso dice la Biblia que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no es el lugar santísimo, ya no es un lugar exclusivo, no, es en cada corazón que lo abre. Ese es uno. La otra cosa es que entonces dice que es poder de Dios. Y déjame explicarte, porque dice la Biblia que el mismo espíritu que está en ti es el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Y muchas veces no comprendemos que es este mismo espíritu el que resucitó a Jesucristo, el que habita dentro de ti, que quiere actuar en ti, que quiere actuar a través de ti y que quiere darte la habilidad para poder hacer las cosas que Él ha pensado que tú hagas. Pero está en tu voluntad. Dios es de veras. Muchos me dicen, ay, es que no digas eso, es que es la verdad. Dios es un caballero que no te tuerce el brazo ni te fuerza a hacer las cosas, pero que te da la habilidad y que te da la intención y que si te afianzas de Él, puedes cruzar del otro lado y lograr las cosas que Él te ha mandado hacer. Él no nos pide que dejemos de pecar porque es imposible. Es posible. Y Él nos dice cómo. También la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y qué bueno que nos perdone. Bendito Dios. Pero muchas veces nada más nos quedamos ahí en perdona mis pecados. Gracias porque moriste en la cruz y perdonaste mis pecados. La segunda parte es súper importante porque dice, y limpiarnos de nuestra maldad. La maldad que te hace reincidir, la maldad que te hace volver a esa pornografía, la maldad que te hace volver a hacer un negocio engañoso y robar a una persona, la maldad que te hace andar chismeando con tal de llamar la atención hacia ti, la maldad. Y Dios quiere quitar la maldad. Y es por eso que dice la palabra que es poder de Dios. Y bueno, soy un apasionado con el tema, así que mejor le sigo. Y la segunda parte del versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia
de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Y bueno, a lo mejor dices, ay, no entiendo qué dice ahí. Bueno, déjame explicarte un poco. La sabiduría humana, ¿qué dice? Esta sabiduría nos dice, de repente, por ejemplo, salió que hay un gen que te hace asesino. O sea, este es un gen en tu ADN que tuviste la disfortuna de tener y tienes todas las tendencias para ser asesino. Y entonces, esto es la ciencia, esto es la ciencia. Entonces, tú no tienes la culpa de ser un asesino. Tú no tienes la culpa de haber pensado, haber agarrado un arma y haber descuartizado a una persona. Tú no tienes la culpa de, no sé, imagínate, me lo llevo al extremo, ¿no? Aquellos que todavía, bueno, no fue hace tanto tiempo, que en Tijuana agarraron un cuate que le decían el pozolero. Y ese cuate se dedicaba a desbaratar cuerpos en ácidos y tener ácidos ahí en barriles, ¿no? Eh, ¿Por qué lo haces? Oye, es que yo tenía un gen que me llevó a hacer todo eso. ¡Mentiras! Eso es una tontería. Y es lo que está diciendo aquí, que no hay sabiduría humana. O sea, delante de la palabra de Dios, todas estas cosas son destruidas, no son inteligentes, no son sabias. Y esa gente se cree escribes, se cree científicos. Y, y, y la verdad es que la gente que comete delitos los comete porque quiere. No porque tengo un gen que me lleva a cometer tonterías. Y es lo que dice la palabra. Esa sabiduría del mundo sí son tonterías. Por ejemplo, otro caso, ¿no? Un caso muy popular en la educación el día de hoy es que ahora lo que antes conocíamos como hiperactividad o un hijo inquieto, ahora se llama síndrome de déficit de atención. Aunque yo sí creo que existe, pero no todos tienen este síndrome. Y según eso, pues no termino con las cosas, no puedo poner atención, soy un desordenado, soy un desordenado, ¿a dónde voy? Se me olvidan las cosas, ¿no? Entonces, pues no sirvo para estudiar. Y otros dicen, pues no sirvo para trabajar. Y de verdad, yo no sé si conoces gente así que ni estudia, ni cacha, ni picha, ni batea, se la vive de talegón y sus papás manteniendo al talegonzote de 30 años. ¿Verdad? Y otros que dicen, ay, es que yo no sirvo para trabajar, no, yo no puedo hacer dinero, no puedo mantener a mi familia. ¿Qué tonterías! La Biblia es así, derecha. Si no trabajas, no comes, ¿no? Y la verdad, cuando alguien viene a decirme que pues no puedo, ¿cómo que no puedes? Casi les digo, ahorita agarramos la sierra eléctrica y hacemos un cajón, pero vas a ver que hasta bolear zapatos haces dinero. O sea, no hay excusa, no hay pretexto y la Biblia dice que precisamente eso son tonterías. Es sabiduría humana que es una verdadera locura. No, pues tengo síndrome de déficit de atención y pues no sirvo para nada. Eso no sirve para nada. Es un talegón flojonazo atenido que está escondiéndose atrás de un disque síndrome. Vuelvo a decir, sí existe ese síndrome, pero no toda la gente se puede esconder atrás de eso. Y ahora todos tienen síndrome de atención. No les quiero platicar el día que alguien que trabajaba para mí que me dice, es que se me olvidan las cosas. Pues apúntalas y tráelas en la cartera, en un papel, ¿cómo es posible? O sea, es vil irresponsabilidad. Pero bueno, ya sé que soy medio apasionado en algunas cosas, pero bueno, yo detesto que la gente sea talegona, que no se ponga a trabajar. Mira, la verdad, yo le soy sincero, ¿no? Yo anoche salí de esta oficina a las 12:30 de la noche.
porque tengo obligaciones y no puedo andar diciendo, ay, es que no puedo, es que no sé, es que no sirvo para eso. O sea, se me cayó mi base de datos de la empresa y yo no sé, en realidad no conozco SQL y que así se llama donde está la base de datos, pero me tuve que conectar, buscar y todavía no puedo. A lo mejor, no sé, hoy me voy a ir otra vez, no sé a qué horas de aquí. Y no te digo esto en vanidad. Lo que te digo es que sí se puede hacer. Bueno, ahí le paro. ¿Dónde iba? Ok. Entonces habla de esta sabiduría la Biblia aquí. Dice, ¿acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría del mundo? O sea, todas estas tonterías son cosas que el mundo está diciendo que son ciencia y tecnología. Les platico uno muy sencillo, ¿no? Hace años estaba buscando en mis notas cuál era este pueblo, pero la Biblia habla de un pueblo, voy a decir uno, X, ¿no? No sé, es un nombre inventado, los taititas, ¿no? Y que la Biblia menciona y la ciencia decía, ¿cómo es posible? Eso es una mentira. Ese pueblo no existió. Ya ven, la Biblia es una mentira y entre un libro que decía 50 mentiras de la Biblia, ¿no? Total, los científicos se burlaban de la palabra de Dios y de repente los arqueólogos encontraron ruinas de una ciudad, de un pueblo, que resulta ser que eran esos. Y es que siempre la palabra de Dios se va a probar a sí misma. Y todos los científicos con sus 50 mentiras de la Biblia fueron destruidas, derrocadas, porque Dios los hace ver como tontos a todo el que trata de hacer que la Biblia se vea como una tontería, como una mentira y que la atacan. Sí, me llama mucho la atención. Resulta que la primera imprenta, creo que fue la primera imprenta, mm, dijo que la Biblia iba a dejar de existir, que eso era una porquería. Y bueno, pues se convirtió en la imprenta, la primera imprenta de la Biblia, ¿no? Y que creo que sigue siendo imprenta de la Biblia hasta el día de hoy, ¿no? Tengo la vaga memoria en mi mente, pero bueno, sigamos acá con nuestro estudio. Se le había ido el internet a Sammy. Ángel, te voy a ser administrador por si alguien vuelve a necesitar entrar, ¿sí? Ahí. Ya regresó Sammy, pues ya ni modo. Eres administrador, Ángel. Ok, sigamos adelante. El versículo que leímos, era el 20, sí. El 21 dice, del capítulo número 1, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Otra vez, ¿no? Dice, no es a través de la sabiduría humana, de la filosofía, no, el mensaje es sencillo. Y aquí quiero hacer un juego de palabras. Dice que se dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la predicación loca, ¿verdad? Porque si hay una bola de predicaciones locas. Dice, bueno, la gente lo ve como locura, pero por esta predicación que la gente ve como locura, entonces Dios decidió salvar al mundo. Pero esto de qué locura está hablando, ¿no? Otra vez, que Dios amó tanto al mundo que se hizo hombre, que murió en su lugar, que ofrece una nueva vida a aquel que le abre su vida y que ahora nosotros nos negamos a nosotros mismos, seguimos y obedecemos sus enseñanzas y a través de esto, y es una locura que a través de morir obtenemos éxito, felicidad, realización, propósito, esperanza, etcétera. Esto es la predicación, es una locura de predicación, es una locura de predicación, pero sí hay predicaciones locas y solamente lo quiero tomar un minuto, porque son las predicaciones locas, por ejemplo, ¿qué te dicen, no? De repente, no, ahora llena el vaso de agua en este momento y ponlo junto a la televisión porque en un momento voy a orar por tu vaso de agua y cuando te lo bebas,
vas a ser sano, o tus pecados van a ser perdonados, o yo no sé qué tanto dicen por ahí. Esa es una predicación loca. Luego, híjole, tengo un amigo que le profetizaron, ¿no? Así, vivo, por Facebook y todo, que le profetizaron que iba a ser el siguiente alcalde de la ciudad. Pues resulta que no, ¿verdad? Resulta que Morena le ganó a Dios y al profeta, porque pues no es el alcalde actual de la ciudad. Es una predicación loca, no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Entre paréntesis, la Biblia dice que el que es verdadero profeta siempre lo que profetiza se cumple. Entonces yo no digo nada más que eso, ¿verdad? No puedo andar criticando yo, nada más digo que es una predicación loca. Otro ejemplo, ¿no? Que dicen por ahí, no, la sangre no se dona ni se transfusiona, si se dice así, a otra persona. Eso es un pecado, Dios lo niega. Eso es una predicación loca. En ningún lado dice la Biblia eso. Y nosotros de repente queremos hacerle caso a las predicaciones locas. Entonces, te voy a dar 4 cosas, 4, para que puedas tomar una predicación loca, y saber que es una predicación loca. No que habla de la locura del evangelio, sino que es una locura lo que se está diciendo. Y dice, no, ya les iba a leer un pasaje. Entonces, 4 cosas. La primera cosa, tienes que preguntarte, ¿lo que esa persona está diciendo se alinea con la Biblia? ¿Lo que esa persona está diciendo, la Biblia lo confirma? ¿O está diciendo algo en contra de lo que dice la Biblia? O si alguien llega a una predicación loca y te dice, es que ahora acabo de recibir una revelación del cielo que todos debemos de tener 10 esposas. Porque, y lo justifican así, porque el rey Salomón tuvo quién sabe cuántas esposas y tantas concubinas. Por tanto, no es pecado que el pastor tenga sus concubinas y sus esposas. Hay que ver qué dice la Biblia. Se tiene que alinear con las escrituras, y si no las conoces, pues les preguntas a alguien que sí la conoce, no a ese que está diciendo esa locura, ¿verdad? Sino a otro. ¿Qué otra cosa es la segunda? Esa es la primera. Que lo que está diciendo se alinea en las escrituras. Número 2. ¿Puedes ver a Jesucristo haciendo eso? O sea, pensemos por un momento, ¿no? Ves los evangelios, ves quién era Cristo, y las dos cosas. ¿Lo ves que en los evangelios lo hizo Cristo? Y ahora, conociendo a Cristo, ¿tú ves a Jesucristo haciendo eso? Y dices, pues no, ¿verdad? Pues no, definitivamente no, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente dice, es que el evangelio está por delante de las autoridades y mi jefe es Dios y no el gobierno del municipio, y a mí nadie me va a decir que yo tengo que... Y no voy a decir cuántas cosas dicen, ¿no? Pero yo no veo a Cristo nunca yendo en contra de la autoridad, o sea, del gobierno, jamás. Es más, cuando le decían, oye, pues entonces debemos de darle una lana a los romanos, pues los judíos se iban a irritar y decían, o sea, ¿por qué tenemos que pagar los impuestos a los romanos? Y querían que Jesús dijera, no hay que darles nada, miren nada más que... ¿Y qué hizo Jesús? A ambos lados nos dejó callados, ¿no? Dijeron, a ver, pásenme una moneda, ¿quién trae una moneda? Y se le dan, pues, ¿quién está en la moneda? Pues el César. Ah, ok. Pues entonces le da al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. O sea, a Jesús no le iban a hacer caer una trampa donde iba a renegar en contra del gobierno, donde iba en contra del gobierno. Jesucristo vino y se sujetó tanto a las leyes espirituales como a las leyes gubernamentales. Entonces, por eso cuando a Iglesia para Todos nos dicen que no nos podemos reunir físicamente, pues no nos reunimos físicamente. Y no creemos que sea un complot contra la iglesia cristiana, ni creemos que sea un prejuicio en contra de nosotros. Creemos que es un proceso en el cual nos están protegiendo a nosotros y a todas las iglesias
porque no solamente a los cristianos nos está sucediendo, y nos esperamos. Y si nos dicen que al 25% ahorita las iglesias se pueden reunir, pues entonces lo hiciéramos. No, es que no lo podemos hacer nosotros en el cine, ¿verdad? No, quiero dejar claro esto, ¿no? Entonces tú puedes ver a Jesús eh, agrediendo la autoridad. Y fíjate, muchos me dicen, es que sí, Cristo entró al templo, se enojó y se agarró a latigazos a todos, tiró las mesas y les dijo, y yo digo, bueno, ahí hay otra cosa por completo. Y esa es la autoridad espiritual, que eran los fariseos, los sacerdotes. ¿Y sabes qué sucedía ahí? Los sacerdotes estaban haciendo su negocio de la vida. Y los sacerdotes tú les traías porque hay una línea en la Biblia que te dice qué vas a hacer y te dice, ok, creo que es, si tienes un bebé y no tienes dinero, pues vas y ofreces una palomita como ofrenda de agradecimiento a Dios. Y entonces ahí iba, quiero poner el ejemplo de la palomita y creo que este era lo que se ofrendaba a una persona que no tenía recursos. Llevas tu palomita y todos los sacerdotes la revisan y dicen, no, esta palomita no es pura para ofrecérsela a Dios, no es digna. ¿Pero por qué? Ah, pues porque aquí abajo del ala, en esta parte de aquí atrás le falta una pluma. ¿Cuál pluma? Ay, no. ¿Quieres ofrecer tu ofrenda a Dios? Mira, nos vamos a quedar con esta paloma y aquí tenemos otra que sí tiene la pluma que a esta le hace falta y te va a costar, y voy a hablar en dólares, $3 más. Y entonces la gente les pagaba y se lleva la otra paloma. Al rato llegaba alguien más con otra paloma y le decían, no, tu paloma le tiene un lunar y no nos sirve. Y le vendían la paloma que habían dicho que no servía para el otro. Y así lo hacían con las palomas, con los corderos, con todo tipo de sacrificio. Era un negociazo el que se tenían ahí en el templo. Y a Jesús le irritaba que la gente estorbara que pudieran tener una relación personal con Dios. Y por eso, ese es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no quiere ningún estorbo entre la humanidad y Dios. Y entonces él dijo, yo voy a ir a quebrar todo estorbo, voy a ir a pagar por todo estorbo que exista, voy a quebrantar el yugo del pecado y yo me voy a entregar a mí mismo para que todo ser humano pueda tener una relación personal con Dios. Ahora, yo no conozco más ira que decir, no me importa, voy a destruir el pecado, ¿no? Pero es ira de la buena, ¿verdad? Y cuando Cristo hizo esto en el templo, vino en contra del pecado y de la sinvergüenzada de aquellos que deberían de estar acercando a las personas a Dios y no alejándolas. Bueno, le seguimos porque vengo muy apasionado hoy. Entonces, el primero es que lo que se está diciendo se alinea a las escrituras. Lo segundo, puedes ver eso en la vida de Jesús. O sea, lo puedes ver en los evangelios o te imaginas un Jesús pudiendo hacer eso. La tercera cosa para saber si una predicación es una locura lo que están diciendo, es que ves eso practicado en el libro de los Hechos. O sea, ves que la primera iglesia fundada por Cristo, porque Cristo fundó esta iglesia, practica eso. Sí, o sea, si no ves que lo hizo, pues la iglesia no lo tiene que hacer. Y todavía, la última cosa que te digo de esto es que si en las epístolas esa predicación loca está gobernada, regida, te dicen cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, el libro de Corintios nos habla de lenguas y nos dice cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Verdad? Entonces, pues, tiene un lugar, tiene un propósito y vamos a llegar ahí, ¿verdad? Ya que llegue ahí voy a ampliar sobre el tema, pero así es la Biblia. Nos dice exactamente cómo, qué, dónde tenemos que hacer las cosas la iglesia. Ok, entonces, seguimos con el 22, que ahora son Cristo Jesús. Bueno, va puro, ya mero terminamos. El verso 22 dice, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Ya vimos esto la semana pasada y los griegos querían filosofía, sabiduría, ciencia y todas estas cosas que se comparan a la sabiduría humana de nuestro tiempo, que solamente pervierte a las personas cuando no está sujeta a Dios. Y los judíos querían un Mesías que supliera sus necesidades económicas, políticas, pero no pensaban que espirituales, ¿no? Y era un tropezadero para ellos. O sea, no, decían, no, esto es una locura. Este evangelio no puede ser. Y luego continuamos con el 24. Pero para los llamados, o sea, no importa si eran judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, el tipo de vida que debemos de vivir en Cristo es poder de Dios, ya hablamos, y sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría, lo dijimos la semana pasada, es el temor al Señor. O pudiéramos poner ahí una palabra que se usa poco en la iglesia cristiana, es la piedad a Dios. Y la piedad quiere decir estar respetando a Dios, concentrándome en Dios, aprendiendo sobre Dios, leyendo sus palabras y actuando sus palabras. Eso es una vida piadosa, ¿no? Entonces, el verso 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y bueno, ya hablamos extensamente de esto, como la verdad de Dios siempre va a triunfar sobre las verdades o las tendencias sociales o la disque ciencia, ¿no? Verso 26. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. O sea, ¿qué nos está diciendo? O sea, todos ustedes no son unos sabelotodos, no son unos super sabios, no son unos científicos. Y es la verdad, ¿no? Si te das cuenta de este tipo de personas, sí hay en la iglesia cristiana, pero no son tantos. ¿Verdad? Es interesante. Sino que Dios eligió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Y bueno, aquí hace un énfasis, estos versos y todos los versos que voy a leer siguiente, hace un énfasis a que nadie pueda jactarse por su presencia. Y otra vez, la semana pasada hablábamos de eso, pero yo quisiera nada más volver a rematarlo porque Pablo habla extensamente de tomar crédito que le pertenece a Dios, de nosotros ser unas superestrellas cristianas que ponemos que la gente nos vea a nosotros, nos siga a nosotros, nos escuche a nosotros, en vez de ver, seguir y escuchar a Cristo. Y yo les voy a platicar una historia, ustedes la pueden repasar, se las dejo de tarea, pero van a tener que leer 6 capítulos del libro de Isaías. Y Isaías empieza diciendo, oh pueblo, puras reclamaciones, ¿no? Oh pueblo. Y luego en el versículo 1 del capítulo 6, dice algo así, dice, cuando el rey Urías murió, está hablando Isaías, dice, vi al Señor. Y por mucho tiempo me llamó mucho la atención esta escritura. ¿Y por qué mencionaba cuando el rey Urías murió? Y si tú lees sobre el rey Urías fue una eminencia. El rey Urías reinó extraordinariamente. Sí, tuvo sus fallas, como todos, pero bajo su reinado la nación prosperó, pasaron cosas extraordinariamente buenas. Hubo justicia, hubo rectitud, buscaron a Dios. O sea, fue un rey muy bueno. Y luego menciona Isaías. Dice, cuando el rey Urías murió, vi al Señor. Y se me quedó. En otras palabras, lo voy a parafrasear.
mientras el rey Urías vivía, no vi al Señor. Y entonces esto me sorprendió cuando lo parafraseé de esa manera. Y entonces dije, ok, mientras el rey Urías era un proveedor para la nación, mientras el rey Urías hacía las cosas con rectitud y con justicia, mientras el rey Urías trataba de que la gente fuera espiritual, mientras el rey Urías conquistaba otras naciones, mientras el rey Urías no vi al Señor. Y de repente me cayó así como, no puedo decir que una revelación, ¿verdad? Pero una aplicación a este verso. Porque mientras Isaías veía todo esto en el rey Urías, él no podía ver la grandeza de Dios. Y de repente se muere. Y entonces ahora sí, ¿verdad? Dejó de ver al hombre y vi al Señor. Y después de esto, en vez de andar reclamando como los primeros 5 capítulos, empieza a decir, ¡ay de mí! Empieza a ver su vileza y empieza a decir, híjole, yo. Y la verdad es que lo quiero traer a la aplicación el día de hoy porque dejemos de ver al hombre. La verdad, yo no soy, como pastor, te lo sigo diciendo en serio, yo no soy un digno de que la gente ponga sus ojos en mí. Soy digno de mostrarles a Cristo. Eso es lo único que es mi único trabajo, que la gente vea a Cristo. Pero de repente idolatramos, se dice, idolatramos tanto al que nos está mostrando el camino, al que está buscando que seamos personas más espirituales, al que nos guía, al que busca nuestro beneficio, y no buscamos al dueño y señor y hacedor de todas las cosas. Y nuestros ojos están puestos en esa persona. Y se los vuelvo a repetir y no me canso de decirlos. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre siempre te va a decepcionar. Siempre. No hay un hombre perfecto sobre la faz de este planeta. Te garantizo que si no te he decepcionado, te voy a decepcionar en el futuro. Y dice la palabra de Dios que nadie se jacte en su presencia. Nosotros tenemos que morir, verdaderamente mostrar a Dios. Porque pues yo no quiero que cuando yo me muera, entonces ahora sí vean a Dios, ¿verdad? Yo quiero que ahora que estoy vivo, yo pueda mostrarles a Cristo y decirles, es Cristo, es en Él, por Él, que son todas hechas las cosas y son para Él. Y tú tienes que poner tus ojos en Cristo. Si los pones en mí, mira, es una gran responsabilidad que tenemos, pero de verdad te voy a defraudar. Es mi deseo no defraudarte, es mi deseo que ser una inspiración para tu vida. Y yo voy a hacer todo mi esfuerzo y voy a hacer todo lo posible por ser. Pero te voy a defraudar. Te voy a defraudar. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en tu palabra. Ten la madurez de agarrar la palabra de Dios y caminar con Dios. No la inmadurez de esperar que yo te agarre de la mano y camine contigo todo el camino y que haga todas las cosas necesarias de la piedad contigo. Necesitas tomar la palabra de Dios y tú ver a Cristo, tú ver al Señor, así como si yo me hubiera muerto. Bueno, le sigo. Verso 30. Híjoles, 8:59. Meto turbo. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha construido como nuestra sabiduría. Otra vez, Cristo es la sabiduría. Su palabra es la sabiduría. Y luego nos da esto, dice, Cristo Jesús, a quien Dios ha construido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra salvación y nuestra redención. Porque en Cristo encuentras la sabiduría que necesitas, número 1. Número 2, encuentras la justificación delante de Dios. ¿Qué es un justificante? Pues que llegabas a la escuela y tarde y llegabas con un justificante médico y dices, yo no tengo por qué pagar por lo que hice incorrecto. Pues Cristo es nuestra justificación. O sea, delante de Dios Él nos justifica. La tercera, nuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Que con su poder en nosotros nos ayuda a ser mejores. Estamos en este proceso
de la santificación. Y número 4, nuestra redención. ¿Qué es esto de redimirnos? Hacer nuestro pasado como si nunca hubiera existido y ponernos en una relación con Dios. Esa relación que no podíamos tener, ahora la podemos tener, nos ha redimido, nos ha hecho otra vez hábiles de tener esta relación. Termino con este pedacito porque habla de lo mismo, porque Pablo en el capítulo número 2 remata lo que está diciendo aquí, de que no es nuestro poder, nuestra autoridad, y que nosotros no nos creamos los que somos dignos de ser vistos. Y dice, así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Mucho hablamos de esto la semana pasada. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. O sea, yo no les anduve predicando otras cosas más que Cristo crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Y también hablamos de esto la semana pasada, puedes escuchar y ver el video. Ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabes? No se trata de cómo hables, ni cómo prediques, ni tú necesitas mover la atención de las personas a Dios. Ese es nuestro trabajo. Dice la Biblia que nosotros debemos de ser como un espejo que refleja la imagen de Cristo en ti. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo. Que tú pases desapercibido. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar, porque ya son las 9 de la noche y quiero dar aquí oportunidad a ver si hay algún comentario. Déjenme ir primero en lo que piensan, sus comentarios, sus preguntas, aquellos que están conmigo por Zoom. Déjenme ver por acá con los de Facebook si hay algún comentario. Creo que no había saludado a Elena. Te mando un saludo, Elena. Gracias por estar con nosotros. Leonardo Gustavo Martínez, qué gustazo saludarte. Gracias. Samuel, bueno, ya te dejé entrar otra vez. Selene, ya te había saludado. Ángeles, qué gusto verte. Oye, ya mero volvemos a comenzar con nuestro grupo pequeño de parejas jóvenes para que se vayan preparando tú y tu esposo. Alex, qué bueno que te uniste con nosotros. También estás en Zoom. Y déjenme ver si no hay comentarios. Pues todos, amén y aleluya, pues gracias. Ok. Vámonos aquí a Zoom y comentarios, preguntas, correcciones. ¿Alguien? Yo me quedo callado hasta que hablen ustedes, ¿verdad? Pero los nerviosos son ustedes. Yo nada más me estoy helando la otra mano. Déjenme guardarla tantito. ¡Ay, jole! ¿Alguien? ¿A la 1, 2, 3? Yo, no, pues a mí me encanta este libro de Corintios. Bueno, en realidad me declaro fiel seguidor también de Pablo. Siempre me encanta Pablo y cómo él siempre predica la fe. Y de repente entra la gente en controversia que si por las obras o que por la fe. Pero ahorita estabas diciendo tú que pues tenemos que seguir a Cristo, ¿no? Pero también pude entender que para nosotros poder predicar a Cristo tenemos que hacer obras para dar el ejemplo y sí, nunca jactándonos nosotros, sino siempre
siguiendo a Cristo, ¿no? Nomás era un comentario. Sí, definitivamente, ¿no? Mira, y quiero definir muy bien lo de las obras, porque obras, la gente dice, ay, pues hay que hacer obras de caridad y obras buenas para beneficiar a otros. Sí, es cierto. La palabra nos dice que eso es un fruto de nuestra relación con Dios. Pero las otras obras son las obras que diario hacemos en nuestras vidas. La manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos con nuestros cónyuges, la manera en que somos padres, la manera en que nos conducimos donde quiera que vamos. Esas son obras, ¿verdad? Y nuestras obras tienen que hablar de Cristo. Por eso terminaba diciendo que nuestra vida tiene que ser un espejo de Cristo. La gente ve a Cristo a través de nuestras obras, a través de cómo hacemos familia, cómo hacemos matrimonio, cómo hacemos negocios, cómo hacemos el ser un empleado. Esas son obras. Y todavía más la Biblia habla más fuerte y dice, deja que la gente vea tus obras para que le den gloria a Dios. No dice para que la gente te reconozca y te dé un premio y te dé 6 reconocimientos y te pase. No, 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 no. Para que la gente reconozca a Dios y le dé gloria a Dios. Sí, gracias, Sí. Ángel. Y también un poquito, ahorita me acordé de otra cosa, ¿no? Hay un versículo que dice que siempre tenemos que predicar la palabra. Y con nuestras obras, como mencionabas tú ahorita, es la manera de predicar siempre, siempre la palabra, ¿no? Sí, hay un verso específicamente que la gente usa mucho para decir que debemos de defender el Evangelio, pero esa cita dice que nosotros estemos siempre preparados para dar una explicación de nuestra esperanza. Y entonces está hablando que la gente ve algo en nosotros que no lo ve en otros. Y es nuestra esperanza en Cristo, ¿no? Mostramos con nuestra vida la esperanza en Cristo y la gente puede venir y preguntarte, oye, ¿qué sucede? Y tú tienes que estar listo, según la palabra, para decirle, déjame explicarte cómo es mi esperanza en Cristo. ¿Verdad? Pero primero la vio. Por eso Sí. tenemos que estar listos para explicar por qué tenemos esperanza. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Es ahora. Yo. Y de repente que lo sacan de contexto y dicen, hey, debes de debes de traer la Biblia y predicando la palabra siempre, por lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, debes de vivir la palabra. La manera en que la predicas todo el tiempo, como tú dices, es viviéndola. Viviéndola y que otros vean en ti la esperanza y pidan una explicación. Oye, explícame tu esperanza. Claro. Ya no voy a hablar. Bueno. Sí, adelante, Noemí. Ok, Dani va a participar. Dice, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Discúlpenme que yo siempre estoy aquí interrumpiendo, participando, pero bueno. Gracias, gracias, muchas gracias. Es cierto, Pastor, ahorita tú nos platicabas acerca de que, bueno, me llamó la atención, platicabas acerca de lo que sucedió con un conocido tuyo o amigo tuyo, que estaba viendo una transmisión en Facebook y alguien le estaba profetizando que se convertiría en el presidente municipal, ¿no? Es tu amigo, ¿verdad? El que comentaste. Bueno, me pareció un poco chusco también y bueno, a mí no me ha sucedido una experiencia así, no me ha sucedido. Pero precisamente acerca de eso me da un tanto de curiosidad. ¿De qué se trata esto? ¿En qué se basan? ¿Cuál es la experiencia de estas personas para poder decretar algo así? No sé si se trata precisamente de suerte, no quiero arriesgarme a utilizar algún adjetivo, sino que me da un tanto de curiosidad y no sé si se están adelantando a decirte algo acerca de tu futuro, de qué se trata. También, bueno, no sé en qué tanto nivel está bien o está mal lo que ellos están intentando hacer. Pero sí, coincido contigo en que es una historia que podríamos llamar un tanto de locura o con un tanto de absurdo, pero
Creo que siempre lo más importante es más bien creerle a Dios, sino no estar creyéndole a las personas, sino más bien estarle creyendo a Dios y leyendo la Biblia y entendiendo que lo que veamos en la palabra es lo más importante porque es lo que Dios te está diciendo. Tienes que creerlo y tienes que tener fe, tienes que tener esa disposición en tu corazón para entenderlo así. Híjole, es una pregunta difícil, bueno, es un comentario difícil, lo voy a tratar de contestar lo más sencillo y entendible para todos, este, porque hay personas que tienen ya muchos años caminando en el camino del evangelio, del cristianismo, y hay otros tantos que ni siquiera saben de qué estamos hablando en este momento. Pero bueno, mira, hay personas que la verdad son bien intencionadas, pero se dejan gobernar por sus emociones. Y cuando te dejas gobernar por tus emociones vas a hacer y decir cosas no correctas. Y aunque seas bien intencionado. En el caso de mi amigo, la persona que le profetizó que habría de ser el próximo alcalde, es una persona muy, muy famosa, muy reconocida en este ambiente de los profetas, ¿no? Pero pensemos por un momento. Entonces, si ella hablaba por Dios, Dios dijo una mentira. Dios no puede ser mentiroso. Eso va en contra de la palabra. Entonces, no podemos decir, por tanto, ¿no? No podemos decir que esa persona genuinamente habló pues en el nombre de Dios, porque Dios no dice mentiras. Y ese es el riesgo de un profeta, ¿no? Que con una que se equivoque, pues deja de ser profeta, porque ya no está hablando por Dios. Ahora, la otra cosa, ¿existen los profetas? Pues la Biblia dice claramente que Cristo estableció a pastores, a maestros, a evangelistas, a apóstoles y a profetas. Entonces sí existen. No, no es que ya se acabó la profecía, pero el profeta no le añade a la Biblia ni a lo que dice la Biblia, ¿verdad? De una manera muy sencilla y muy rápida puedo decir esto. El evangelista es el que, por decirlo así, trae la gente a la iglesia o trae a la gente a Cristo. ¿Sí? Luego, el maestro es el que disipula a la gente que conoció a Cristo. Luego, el pastor es el que cuida a la gente que ya está en Cristo. ¿Sí? El profeta es el que le habla a la iglesia, la gente que ya está en Cristo, y le habla sobre la palabra de Dios y qué dice la palabra de Dios, y no nos enseña cosas distorsionadas, ni nos enseña suposiciones, ni emocionalismos, sino nos enseña a entender y aplicar la palabra de Dios. Aún así, el profeta sí puede recibir una palabra de Dios, pero esto lo voy a tocar después. Y número 4, el apóstol es el que envía a esta iglesia a que vaya y plante otra iglesia y evangelice en otro lugar. Esas son las definiciones que nos da la Biblia. Ok. Sobre la profecía. La profecía, nuevamente, se tiene que alinear a lo que la Biblia dice. Nadie te puede decir algo que no diga la Biblia, que lo confirme. Jesús lo practicó, la iglesia en el libro de los Hechos lo siguieron y finalmente en las epístolas se enseñó. Ok, no, pues sí, muy bien. Pero sabes, actualmente Dios quiere hablarnos a cada uno. El Espíritu Santo mora dentro de cada uno. El Antiguo Testamento nos decía que venía el Espíritu de Dios sobre una persona y entonces hablaba profecía, ¿verdad? Pero encima de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, está el Espíritu de Dios. ¿Y por qué el Espíritu de Dios va a ir a China a traer un profeta chino para hablarle a Noemí? ¿Que acaso no le puede hablar a Noemí? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo Dios nos habla?
porque Dios nos habla a todos y Dios nos quiere hablar a todos. Y Él quiere primero hablarte a ti, y si te quiere decir algo de tu vida, ¿por qué se lo va a decir a alguien más antes que decírtelo a ti? Y luego que a través de una palabra profética lo descubras, pues no tiene caso, ¿no? Dios te habla a ti. Y el orden sería, Dios te habla a ti, que por cierto hay una serie, Sammy, de cómo Dios nos habla, ¿está ahí? Bueno, la semana que entra les confirmamos y tenemos una serie de conferencias que se llama Cómo Dios nos habla. Y ahí, para no entrar en tanto detalle, y si no, pues bueno, entramos en detalle, ¿no? Pero, ok, Dios te habla directamente a ti para que tú tomes decisiones en tu vida. Eso es lo que Él quiere. Me voy a adelantar poquito en esta serie. Por ejemplo, si Dios me quiere decir a mí, a Gerardo, algo, a mí tardo mucho en poder entender que Dios me está hablando, porque siento una intención, siento una inquietud. Después suceden muchas coincidencias cuando estoy leyendo la Biblia y le pregunto a Dios, como este verso que decía que me tardé quién sabe cuánto tiempo en poderlo aplicar de una manera práctica, ¿no? y de repente lo empiezo a asimilar, luego lo platico con alguien más y confirman lo que estoy sintiendo, lo que estoy percibiendo y finalmente hay decisiones que me han tomado 10 años tomar, desde el momento que sentía que Dios me hablaba. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. Lo que puedo decirte es que sí, Dios aún usa profetas, sí, pero principalmente Dios quiere hablar al corazón de todos nosotros. Y el trabajo del profeta es más para hablar a la iglesia que al individuo. Entonces, no sé si toqué lo que preguntabas o comentabas, Noemí. ¿Sí? Sí, todo muy claro, pastor, muchas gracias. Y Corintios nos va a llevar en esa dirección, así que abroches el cinto de seguridad, ¿no? Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Y por mientras de que la piensan, quiero ver si alguien comentó algo por acá que me haya brincado. Ok, Cintia nada más dijo que así. Ah, mira, Germán está aquí en línea. Ok, bueno, muchachos, son las 9:18. Mi siguiente cita creo que es hasta las 10, así que me quedan 42 minutos, pero igual, como estoy en mi oficina, tengo que seguir chambeando. ¿Alguien tiene algo más que decir? Si no, pues oraremos, ¿verdad? Hola. ¿Qué hubo, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. No, nomás quería decir que eso, que pasaran buenas noches y que se cuidaran mucho. Muchas gracias, Martín. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes esta noche, ¿eh? Y la verdad, no, es que para mí todo esto es nuevo. Yo, la verdad, nunca no. Bueno, en estudio bíblico, la verdad, creo que sería como las primeras veces. O, o tal vez las tomé, pero ya hace años. Pero Sí. desde que Navid me invitó, dije, ay, sí, es muy diferente a lo que yo pensaba, la verdad. Bueno, en estudio bíblico sí, nos metemos así a desglosar lo que dicen estos versos. Ojalá tengas oportunidad de conectarte a una de las conferencias del domingo, donde hablamos temáticamente y de una manera diferente al estudio del día de hoy, aunque siempre tratamos de explicar con la mayor claridad posible. Espero que te esté sirviendo de conocer y explorar, ¿no? Ok, muchas gracias, señor Gerardo, por haberme instruido esta vez. Y pues sí, trataré de estar más al pendiente. Gracias. A ti, man. Ok, muchachos, pues entonces si ya nadie más dice algo, pues les mando un gran abrazo a todos, y los espero, a ver, déjenme ver. Hoy es jueves, el sábado a las 6 de la tarde en Vidas Saludables, hay que hacer ejercicio,
Recuerden que tenemos el reto de 40 días que iniciamos el día 6. No te puedes perder estar con nosotros el día 6 de febrero, donde tu servidor y algunos otros de nosotros empezamos con un reto de 40 días de salud, donde vamos a dejar de ser como Barney y nos vamos a poner como Barbie, ¿verdad? Y también te invito que el domingo nos acompañes a las 10:30 de la mañana. Sale nuestra conferencia. La puedes ver a cualquier hora del día, pero nos encantaría que nos acompañaras de manera grupal. Diario estamos orando en el grupo Oración 40-24/7. Si tienes peticiones de oración, ahí haznoslas saber y estaremos orando por ti. Y bueno, el martes tenemos una reunión en la iglesia, también vía Facebook. Déjanos saber si podemos hacer algo por ti. Nos encantaría mínimo orar por tus necesidades. Y bueno, Alex, ¿puedes guiarnos una oración para terminar el día de hoy? Sí, muy bien. Padre, te damos muchas gracias en esta noche porque nos permites reunirnos como familia, reunirnos como pues, personas que estamos muy deseosas por aprender más de ti. Te queremos agradecer por la vida de nuestro pastor, gracias por la disposición y por el amor que tiene al servir y al enseñarnos a nosotros todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos de tu palabra. Gracias por este estudio, gracias por las personas que se han conectado no solamente a Zoom, sino también en Facebook. Y Señor, gracias porque podemos seguir aprendiendo juntos. Te pedimos que seas con nosotros en lo que resta de este día y en el descanso de esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues Dios les bendiga mucho. Nos vemos al rato en la oración, Ángel. Si no me atropella un tráiler aquí en la oficina, nos vemos en un momento. Dios les bendiga a todos. Chao. Nos vemos. Buenas noches, bendiciones. Bye. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Goodbye.